Reportajes en Ahora Noticias. Agresiones físicas, exclusión social o burlas mediante redes sociales, estas son solo algunas de las formas del matonaje escolar o bullying, una realidad que lamentablemente existe en la mayoría de los colegios. De hecho, 1 de cada 4 escolares chilenos dice sufrir algún tipo de acoso y lo peor es que las cifras van en aumento. La investigación es de Javiera Jiménez y Caterina Barbera. Este es, sin duda, el principal y más influyente entorno en la vida de un adolescente. Pero para un silencioso porcentaje, ese entorno los ha abandonado. Y un día llegó morado de las manos y las rodillas. Ir al colegio era terrorífico. Se burlan por todo. En Chile, los niños y jóvenes pasan en promedio 8 horas de su día en clases. Los expertos coinciden en que durante los 14 años en que asistimos al colegio se desarrollan aspectos psicológicos y sociales que resultan cruciales en la vida de un ser humano. Entre ellos nace un singular fenómeno y que ha dejado una huella sin precedentes. El bullying es una agresión física o psicológica. O incluso podrían ser ambas al mismo tiempo. Y reiteradas veces. Puede ser porque es gordo o porque es flaco, muy chico, muy alto, por su personalidad. Le puede provocar daños a futuro. El anglicismo bullying es conocido de forma transversal por los adolescentes. Sin embargo, su conocimiento no ha disminuido su prevalencia. Por el contrario, las pocas estadísticas que existen al respecto indican que el panorama es muy poco alentador. Hoy es un día crucial para Elías. ¿Hace cuántos días no iban al colegio? Muchos. Como una semana casi. ¿Y cómo reaccionaron los niños cuando te vieron la otra vez? Mal, no me saludaron y esa semana me senté solo. Entonces fue fome. ¿Y tenés miedo que eso pase hoy día? Sí. Los logros de Elías lucen en las paredes de su casa. Hasta el año pasado recibió medallas por su rendimiento académico y deportivo. Cursaba octavo básico en un colegio de Isla de Maipo, comuna en la que aún reside. Éramos todo un grupo unido y el que llegaba lo hacíamos dentro de nuestro grupo y lo acogíamos. Y ese año me reconocieron como mejor deportista de la comuna. Hasta diciembre de 2015, Elías era líder en su curso y destacado en varias disciplinas. Por eso, junto a sus padres, confiaba en que cuando se matriculara en un colegio de educación media, la situación no cambiaría. Y así fue, en un principio. Los primeros días me eligieron como presidente de curso. El profesor estaba haciendo gestiones para que me hicieran delegado de la escuela en deporte. Elías había comenzado a destacar en lo deportivo. También se había hecho sus primeros amigos. Pero el martes 15 de marzo, ante un solo hecho, todo comenzó a desmoronarse. ¿Qué pasó ahí? Llegó uno de los chiquillos que jugaba la pelota con nosotros. Llegaba y yo iba con la pelota, con la paleta de ping-pong a jugar en los recreos. Y me partió la paleta de puro malo. Era mi paleta y tenía valor sentimental porque me lo regaló una profesora con mi mamá. Elías pensó que se había tratado de un malentendido y que no volvería a repetirse. Sin embargo, con el pasar de los días, volvió a ocurrir. Ese día, jueves, me abrieron el bolso y me dieron la vuelta a todas las cosas. Y después lo que siguió fue que me sacaron la toalla en las duchas, me la mojaron y me la echaron con aserrín. Este tipo de episodios comenzó a ser cada vez más frecuente. La facilidad de Elías con los deportes era el principal blanco de quienes lo molestaban. A los pocos días de la primera agresión, Priscila, su mamá, notó un cambio en su comportamiento. Empezó a ser atrevido, empezó a ser flojo en la casa.
Y un día llegó morado de las manos y las rodillas. Y le pregunté que qué le pasaba. Y él me dijo, no mamá, es que me caí, no miré y me caí. Pero mi hijo de 12 me dijo, no mamá, a Elías lo empujaron, yo lo vi. Por cerca de un mes, Elías vivió en silencio y en soledad el constante acoso del que era víctima. Yo antes tenía cajas de lápices pasta, me las reventaron todas. Los cuadernos me rascaron un cuaderno de matemáticas, se metieron a mi bolso, me rompieron mi teléfono. Estos episodios se repitieron diariamente por 2 meses. ¿Qué hacen los demás cuando te molestan? Me agachan la cabeza, miran por otras partes, ignoran lo que pasa. No he querido ir a clase. O a veces llamo a mi mamá para que me vayan a retirar. Porque no quiero estar ahí. Elías volverá al colegio tras una semana de estar ausente. Pero no es capaz de cruzar la puerta. ¿Te da miedo? Sí. De que saquen alguna cosa o que me peguen ahí. Mi hijo llega a la casa, se encierra en su pieza. Tengo que estarle golpeando la puerta, hijo, ábreme la puerta. Mi hijo ya no es un niño feliz. Mi hijo ya no ríe. Mi hijo no sale a la calle. Priscila asegura que alertó al colegio de lo que estaba sucediendo cuando encontró los cuadernos, lápices y el teléfono de Elías destruidos. Como me dijo el inspector del colegio, esto es un juego, mamita, es un juego de adolescentes, no es más que eso. ¿Por qué con mi hijo? ¿Por qué? O sea, ¿qué les hace mi hijo? En Chile, el 25% de los adolescentes de octavo básico asegura ser o haber sido víctima de este tipo de maltrato. El término bullying se hace cada vez más frecuente y al mismo tiempo cada vez más transversal. Es uno de los pocos fenómenos que no discrimina por tipo de establecimiento, tampoco por regiones ni país. Puede llegar a afectar a cualquiera, principalmente en el periodo entre los 10 y 16 años. Coincide justamente con una etapa del desarrollo en que la gran tarea que tienen los niños es poder organizar y construir una identidad, un yo. Los jóvenes necesitan sentirse validados, reconocidos, respetados por el grupo. Pese a que 1/4 de la población escolar se ha declarado víctima, existen pocas referencias a este fenómeno. Desde el 2011 que el gobierno no publica ningún tipo de estudio respecto al acoso en los colegios. En la última encuesta nacional de convivencia escolar, 1 de cada 4 jóvenes aseguraron ser víctimas todos los días de algún tipo de acoso. El principal tipo de agresión es la psicológica, junto con la social, para los expertos, es la más peligrosa. El bullying es una experiencia traumática, puede afectar el desarrollo de una persona. Pueden haber desde cuadros ansiosos, depresivos, conducta suicida, en la adultez, adquirir un rol o una identidad de víctima. Los daños son a veces irreversibles. ¿Cómo están? Rico. La Cata nació el 25 de mayo del 2002. La Cata era especial. La Cata era el alma de las fiestas. La Cata cambió nuestras vidas. Hace 14 años, Óscar y María Teresa recibieron a su esperada primera hija. Catalina venía con un daño neurológico leve que afectaría en parte su movilidad, pero con esfuerzo lograron sacarla adelante y lograr que la niña tuviera una infancia completamente normal. Quería ser arqueóloga, quería ser escritora, en algún momento quiso ser niñera. Así que lo que nos aconsejaron todo el mundo desde el mismo ministerio fue que la Cata fuera a una escuela normal que tuviera un proyecto de integración. Hasta sexto básico, Catalina asistió a un colegio de enseñanza básica en San Miguel. Ese año, el mismo establecimiento les recomendó cambiar a Catalina a un colegio que tuviera enseñanza media, de forma que pudiera adaptarse anticipadamente.
El elegido fue el Colegio República de Brasil. Ingresó a 7º básico en 2015. Entonces ella llegó súper contenta al colegio y ella iba a los distintos grupos y le preguntaba, hola, soy la Cata, y qué sé yo. Con el tiempo, Óscar y María Teresa comenzaron a recibir llamados del colegio. Catalina no quería estar en clases y pedía ser retirada del establecimiento. En un principio pensaron que era rebeldía, hasta que otras señales comenzaron a alertarlos de que algo más podía estar sucediendo. Los cumpleaños de ella era el evento social, era muy esperado. Llegaban muchos niños, llegaban 15, 20 niños del colegio. El cumpleaños de la Cata del año pasado fueron 2 niños. Entonces ahí ya tú empezábamos a ver qué es lo que estaba pasando en este colegio. La primera semana de marzo, Catalina comenzó 8º básico. Ese día, las sospechas de Óscar y María Teresa tomaron más fuerza. La fuimos a dejar también este año, el primer día estuvimos ahí y claro, ella iba de un grupo, ella súper contenta, hoy este verano hice tal cosa y era así como cri, 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 cri. Saludaba a todo el mundo, trataba de integrarse, pero otra forma de bullying es que a ti no te pesquen. Intentaron hablar con Catalina, pero ella jamás aceptó que era víctima de algún tipo de maltrato. Pese a que la Cata era muy efusiva, o sea, ella contaba casi todo, no era muy transparente, pero se guardaba cosas. Óscar y María Teresa relatan que marzo avanzó con normalidad, pero el 1 de abril de 2016 el tiempo se detuvo. Recuerdan que era viernes. El teléfono de María Teresa sonó a las 9:30 de la mañana. El colegio le pedía urgentemente que retirara a Catalina. La llegué a buscar, mi hija estaba en el suelo, afirmada en la mesa del profesor, y me mostraron un lápiz que ella había quebrado. Me dijo, mire, se descompensó, pasó esto, qué sé yo, me explicó un poco lo que había pasado. Ya le dije yo me tengo que ir. Yo la dejé en la pieza, mientras tanto, y me devolví a mi trabajo. Como enfermera, María Teresa estaba obligada a cumplir su turno. Solo demoraría 1 hora en volver a casa. 9:30, 10 de la mañana, mi señora vuelve al trabajo y a las 11 la Cata ya se había tirado del 9º piso. Hace 5 días, Catalina habría cumplido 14 años. Hoy, a 2 meses de su fallecimiento, Óscar y María Teresa comienzan a entender qué les sucedió. Una serie de cartas entregadas por sus compañeros les permitieron conocer lo que Catalina siempre calló: el hecho de que estaba siendo víctima de una absoluta aislación social y de que era molestada desde hace 1 año por un grupo de 3 compañeros. Por su Facebook ella les mandaba mensajes. Hola, Oli, no, pero ninguna respuesta. Y después de muerte de Cata, di una respuesta. Perdóname, Cata, pero nunca te contesté antes. He tratado de enfocar, ¿qué podemos hacer para que ningún otro niño le pase, que se sienta tan desesperado porque no tiene... porque no tiene amigos, porque no tiene, si va al colegio no se siente que está integrado. A 2 meses de la partida de su hija mayor, Óscar y María Teresa llaman a los padres a mantener los ojos abiertos. Piden mayor integración y empatía en los colegios, 2 elementos con los que, a juicio de esta familia, su hija jamás pudo contar. En un comunicado, la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, oficiando por el Colegio República de Brasil, indica que se intentó brindarle todo el apoyo posible a Catalina de forma que fuera integrada en el establecimiento. Expresan además que se inició una investigación para revisar el proceder del colegio ante esta situación. Los expertos coinciden en que la complejidad del bullying es que en la mayoría de los casos los niños y jóvenes víctimas callan y esconden la realidad que viven. Muchos se enfrentan en completa soledad de este tipo de maltrato, lo que podría impulsar el desarrollo de cuadros depresivos a muy corta edad. Ver cambio,
cambios en su conducta, cambios en el rendimiento escolar, irritabilidad, falta de ganas de ir al colegio. Si yo como mamá o papá reacciono en forma exagerada a cada cosa que me cuenta el niño, va a tener susto de contarme. No es que necesariamente haya aumentado, sino que hay muchas situaciones que antes se mantenían más invisibles, hoy día se saben. Los datos de los cuales nosotros disponemos tienen que ver con cuál es la gente que se acerca a la superintendencia a presentar su denuncia. En el último tiempo, la superintendencia ha recibido cerca de 12.000 denuncias de maltrato, entre ellas de bullying. El año pasado, entre enero y abril, recibieron 372 denuncias específicamente de acoso. En el mismo periodo, pero este año, la cifra ha aumentado levemente a 385. Esto indicaría que pese a que el bullying sigue existiendo, los jóvenes se estarían atreviendo a hablar de este fenómeno. Vamos a tener la oportunidad de ver un video sobre maltrato escolar, sobre bullying. Quisimos observar qué sucede a los niños y jóvenes cuando presencian una situación de violencia escolar. Imagine a world where bullying isn't considered a normal part of childhood. En un principio solo esperamos que comprendan y discutan el concepto. Sin embargo, al estar frente a una instancia de conversación, al preguntar su opinión y ser escuchados, poco a poco comienzan a abrirse. Me publicaban una foto en internet y se hicieron viral en la generación. Me molestaban, me decían cosas desagradables y me sentía muy mal. A mí siempre me pasó un poco, porque a mí me molestaban que era tonta, que era gorda, y yo me sentía mal y todavía me sigo sintiendo un poco mal, pero ahora disminuyó un poco. Que uno puede ayudar al otro y puede detener lo que es el bullying de una persona. Frente a este creciente fenómeno, el año 2012 comenzó a aplicarse la ley anti-bullying en los colegios. A medida que el fenómeno ha sido comprendido y atendido por parte de los establecimientos, se le ha dado una connotación mayor al problema. De esta forma esperan que poco a poco las cifras de bullying comiencen a tener un descenso. Cuando se habla de calidad, no existe la calidad sin un convivir, sin una estabilidad. Y una de las cosas que se ha implementado en algunos colegios del arzobispado tiene relación con estas mediaciones que hacen los mismos niños en los cursos. Luego de que el temor de Elías le impidiera ingresar al colegio y que Priscila, su mamá, alertara al establecimiento de lo que estaba sucediendo, recibieron un llamado del inspector del colegio. Me acaban de llamar del colegio, que me van a llamar por una reunión como extra programática para ver el asunto de Elías. ¿Qué solución va a ser? Sí. El establecimiento al que asiste Elías, el Colegio Alto del Maipo, ha decidido indagar en el caso del adolescente. ¿Tiene otro hermano más? Sí, un hermano. Empezaron con unas malas miradas nomás. Fue evolucionando desde... Ya no eran solamente gritos con apodos, sino que eran canciones, eran obras de teatro, eran empujones, eran tiras de pelo. Ir al colegio era terrorífico. Andrea sufrió bullying por cerca de un año cuando aún estaba en educación básica. Hoy ya cursa primer año de ciencias políticas, pero cada vez que puede cuenta su difícil historia. Salía de mi clase, me encontraba en el baño con cualquiera de estas niñitas o en el patio con cualquiera de ellas y me sentía de ese tamaño. Me achicaba instantáneamente y empezaba de nuevo a cuestionarme un montón de cosas. ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a opinar? El relato de Andrea no difiere demasiado del de muchos adolescentes en Chile. Esa es la realidad que miles de nuestros jóvenes se enfrentan día a día en sus colegios. Pero a diferencia de otros, Andrea decidió contar lo que sucedía. Ante el primer incidente de cualquier tipo, yo sin ningún tipo de vergüenza, sin nada, yo iba y les contaba, pero al tiro. Y el odio solamente paró cuando niñitas mayores del colegio decidieron intervenir. Las perdoné instantáneamente y pasaron años y ya ahora somos súper amigas. Las estudiantes de educación media realizaron una serie de charlas relativas al fenómeno bullying. Hoy Andrea replica esta intervención en grupos y colegios donde se observa este fenómeno. No tienen nada que avergonzarse porque esto no es su culpa
Y desde ahí entender que tienen que contarlo, porque es muy duro y solos no van a poder. Hoy recuerda también el momento en que tuvo que conversar por primera vez con la que había sido su principal agresora. Hoy son amigas. Me dijo que cuando yo llegué a la generación, ella se había sentido amenazada, se había sentido como que corría riesgo de perder la posición que ella tenía en la generación y que por la situación en su casa en la que estaba, en su vida, ella no podía darse el lujo de perder la situación que tenía en el colegio. Había sido muy duro porque ella se daba cuenta que ella me producía mucho daño y se sentía como un monstruo, pero no podía parar porque ella tenía una reputación que cumplir. Es re importante considerar al agresor, ¿no? Porque el agresor tiene una probabilidad alta de tener alguna patología psiquiátrica, psicológica, o incluso de ser él mismo víctima de maltrato. Poder mirar el problema como desde un abordaje multi, ¿verdad? O sea, atender al niño que ha agredido, atender al agresor, trabajar con las familias también y trabajar con los colegios. Porque solamente con esa fórmula se logra reducir el problema y estamos pensando más a largo plazo. Hablamos con la directora y con el inspector, junto con los papás de algunos niños. Llegamos a un acuerdo que se va a tratar el tema en el curso y a partir de mañana vas a reintegrarte al colegio nuevamente. Vamos a obtener ayuda psicológica también. Entonces vamos a seguir yendo al colegio. Sí. Vamos a ver ese proceso. Tras la intervención del colegio, Elías deberá intentar reintegrarse al curso, una decisión que se cree es la más indicada en este tipo de casos. Inmediatamente se hizo la activación del protocolo bullying. Hoy día mismo ya están en la reunión de mediación para primero establecer acuerdos y comenzar ya a hacer más precisiones, más indagatorias, hacer un seguimiento y un acompañamiento en este sentido. Bien, hola. En estos días ya que volviste, ¿cómo ha sido? Bueno, estaba más tranquilo el curso. Cuando salimos al recreo, un grupo de ellos se acercó a mí porque yo salí y estaba solo porque estaba esperando otro curso. Entonces me fui con ellos, como que me acogieron en su grupito. Ahora, ¿sientes más alegre ahora? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienes que recuperar todo eso que era? Sí. ¿Sí? Da poquito. Lo que Elías espera es lo mismo que ayudó a Andrea y que hubiese detenido el caso de Catalina. Atención, conciencia frente al problema e integración efectiva. 3 elementos que podrían frenar lo que miles de jóvenes y niños viven en Chile cada día.